Muy buenas amigos de Supermotor Online, hoy estamos otra vez con la sección rodando con la Aprilia RS 125. Como veis, una moto muy pintona, con un motor de tiempo 25 centímetros cúbicos y 15 caballos. La apariencia obviamente muy radical, muy racing, muy al detalle para parecer una moto deportiva, pero las limitaciones el carnet B o el A1. Así que nada, vamos a ver si es tan juguetona como parece. Empezamos hablando de la estética, una estética, como ya decía antes en la intro, bastante radical, muy bien, muy cuidada y que tiene todos los rasgos de la RSV4 de anterior generación, porque ya sabemos que ha sufrido un cambio bastante radical en su diseño, pero sí conserva esas formas tan triangulares, tan incisivas, las ópticas en tres partes, como es típico en Aprilia, sobre todo en aquella época. Tenemos tecnología Full LED, tenemos unas luces diurnas que recorren todo el contorno inferior de la óptica y dejan esta parte central para la luz de largo alcance. En este caso no es el acabado de la réplica, es el acabado rojo normal y como veis tenemos rojo por todas partes, combinado con algunas zonas en negro. La bandera italiana no puede faltar en el centro, justo encima de la luz larga. Y tenemos en el propio carenado integrados los retrovisores, que luego en marcha os comentaré un poco qué tal se ve y cómo se siente, pero en general tiene unos acabados muy bien detallados. En la parte inferior tenemos una continuación del carenado, que ahora en el lateral lo vemos, y abajo tenemos un guardabarros de plástico con símil de fibra de carbono y una rueda de 17 pulgadas. Para la frenada han confiado en un solo disco de 300 milímetros con ABS integrado. En el lateral seguimos con esa tendencia deportiva y agresiva de este modelo. Como veis, el carenado recorre toda esta zona lateral, pero va dejando parte del bloque motor al aire. No tenemos ventilación ni nada, es un carenado bastante sencillo, pero bien acoplado al diseño de esta moto. Depósito bastante marcado, no es muy grande, obviamente no podían poner algo tan robusto como en una moto de más cilindrada, pero sí conserva las líneas típicas para recoger bien la forma de las rodillas, justo aquí debajo, y poder acoplarnos en modo de carreras a esta moto. Tenemos una combinación de colores también muy acertada, tenemos rojo con blanco y con un negro, en este caso mate, que cubre la mayor parte del depósito. Más atrás, asiento con formas muy también deportivas, un mullido correcto, sobre todo en comparación con el del acompañante, que es un suplicio, no os aconsejo usarlo porque es muy duro, pero bueno, el de adelante se comporta bien, tiene un mullido justo y necesario para trayectos de ciudad, sobre todo, alguna ruta esporádica, pero sobre todo por la postura, que ahora me subiré para que veáis, se va a hacer un poquito complicado. Seguimos con la zona de plásticos, que conserva sobre todo el negro, y vemos aquí el anagrama del modelo RS125 combinado blanco y rojo, y un final de colín muy agresivo, como veis el asiento sube mucho, es muy radical el cambio, tenemos esta zona para sujetarnos las lumbares y en general conseguimos una postura bastante radical.
Bueno, por último, la zona trasera, como ya os decía, tenemos un colín muy marcado, muy agresivo, muy triangular, con un piloto con tecnología LED bastante agresivo, en combinación con un portamatrículas que es cortito y bastante alto, por lo que deja la rueda casi completamente al aire. Es una moto bastante agresiva en todo el conjunto. Para la rueda han confiado en un ancho de 140 con 17 pulgadas, que yo creo que es aceptable, aunque podía quedarle estéticamente un poquito mejor, algo más grande, más de 150, pero poco más. Para la frenada, importante, han confiado en la marca J-Juan, que ya hemos visto en otras pruebas de otras motos de mucha más potencia, así que parece que va muy bien servida esta Aprilia RS 125. Ahora me voy a subir para que veáis cómo me queda. Tenemos un asiento situado a 820 milímetros del suelo, por lo tanto es una altura aceptable a cualquier talla, y además tenemos una zona por aquí muy estrecha, por lo que no tenemos que abrir mucho las piernas y conseguimos una comodidad mayor a la hora de llegar al suelo. En cuanto a las estriberas, como veis, están bastante retiradas hacia atrás para conseguir una postura más racing. Vamos con la rodilla bastante plegada, pero sin llegar a ser muy incómodo. Viene el tren. Hoy viene el tren. Sorpresa. En cuanto al manillar, pues tenemos semimanillares a la altura justa para poder tener una postura también bastante echada hacia adelante, bastante deportiva, pero tampoco vamos tumbados. ¿Por qué? Por lo mismo, tenemos una distancia del depósito relativamente corta y entonces podremos ir un poquito inclinados, pero no mucho, para poder ir un poco más cómodos. A la hora de poder acercarnos más al depósito, tendríamos una postura bastante radical, pero siempre desde el confort. Otro buen detalle de calidad es que tenemos una apertura del tapón del depósito con bisagra, con un ajuste, la verdad que muy bueno, muy sencillo. Aquí hay calidad. Como veis, tenemos un cuadro bastante sencillo, de gran formato y con una posición fija. Tenemos en el centro una semisfera donde vemos las revoluciones en el propio perímetro de la circunferencia, y en el centro tenemos digitalmente la velocidad, y luego a los laterales tenemos la temperatura del aceite, el nivel de gasolina, la autonomía, hora y kilómetros totales. Además tenemos dos botones que sirven para cambiar los datos que tenemos de información. Aquí tenemos la batería, kilómetros por litro de consumo y poco más. Y aquí tenemos el set para resetear todos los datos. Pues nada, ahora ya solo queda subirnos y probar este juguetito. Pues aquí vamos a lomos de la RS 125, una moto muy aparente, con una postura bastante juguetona, vamos muy echados para adelante, y los 15 caballos rinden como es de esperar en Aprilia, dentro de los límites que tiene, rinde bastante bien. Se supone que en 2021 remapearon la centralita para conseguir una entrega de potencia más lineal y que estirara más en altas vueltas, pero que también entregara el par de abajo. Tiene 11 Nm de par, es poquito, pero bien es verdad que tenemos una moto de 140 kilos y se mueve con soltura. En bajas velocidades va muy bien, es muy ligera, inclina sola. Además la postura nos invita a curvear por carreteras secundarias. La verdad es que sube con gracia desde las 5.000, 6.000 vueltas hasta las 9, entrega bastante potencia. Ya os digo, es una delicia llevarla porque va sola, es como llevar una bici en cuanto a peso. Las suspensiones son, yo creo que tiene un tarado acertado, ya que
es una moto deportiva, ya sea para gente que se esté iniciando en el mundo de las motos o para aquellos entusiastas de las cilindradas bajas. Es una moto aspiracional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aunque llevemos un motorcillo pequeño, queremos sentir una postura, un carácter deportivo, y se consigue con esta RS. Para ello tendremos que gastar 5.400 euros. No es poca cosa, la verdad es que es un precio de los más caros del segmento, pero bien es cierto que es una moto que marca la diferencia, ya sea por estilo, por motor, por parte ciclo. Llevamos unos frenos J. Juan que frenan muy bien. Yo creo que es la mejor frenada del mercado de las 125 sobradamente. Tenemos un disco de 300 milímetros delante y, como os digo, tiene una mordida muy buena, y además el trasero también frena mucho, te deja clavado enseguida, y es muy raro de ver en motos de esta cilindrada. Además tenemos tecnología Full LED, tenemos un escalonamiento de marchas muy acertado, tenemos 6 velocidades. El tacto del embrague es durillo, pero yo creo que es adecuado también. Y la posición de las estriberas y las palancas de tanto de freno como de cambio está en una posición muy acertada para poder llevar una conducción ágil y deportiva. En cuanto al asiento, pues como os decía antes, es un asiento que parece mullido, pero bien es cierto que no llegamos a adaptarnos del todo bien dentro de una comodidad justa. Quiero decir, muy cómodo, muy bien, pero sí es verdad que para el mullido que tiene, sus formas no ayudan del todo a sentir acolchado. Por lo tanto, probablemente a los 100 kilómetros de ruta estemos deseando parar y estirar las piernas. Además, con esta posición, pues obviamente se nos va a cargar un poquito más los gemelos, la espalda puede sufrir más que en una naked. Pero bueno, al final este concepto es el que es para sentir la carretera de otra manera y para sentirnos por un día Espargaró. O sea que yo creo que está muy bien conseguido. Otra cosa que también me ha llamado la atención y me ha gustado es el cuadro de instrumentos. Bueno, es cierto que una moto premium de este segmento, que ya cuesta más de 5.000 euros, creo que es casi obligatorio que incorpore una pantalla a color con tecnología TFT, pero no, seguimos teniendo una pantalla normalita en blanco y negro, pero se ve muy bien, tenemos toda la información sin necesidad de estar tocando botones en las piñas. Así, a primer golpe de vista tenemos la velocidad, las revoluciones, el nivel de gasolina, autonomía, temperatura del motor, hora, kilómetros totales y parciales, y todo esto sin tener que andar hurgando en el mapa y desconcentrándonos de lo importante que es la carretera. Tiene buen brillo, hoy además estamos en un día nublado, por lo tanto se va a ver mejor que si estuviera reflejándose el sol en ella, pero yo creo que es un acierto, no el método de la tecnología que usan, porque está un poco anticuada, pero sí lo grande que es, el formato que tiene y la buena posición que lleva. Como parte negativa, solo voy a decir que en esta unidad de prueba los retrovisores vibran bastante, ya sea con el asfalto que estamos probando en este momento, que no está en las mejores condiciones posibles, o bien con el aire yendo por autovía a velocidad de crucero, vibran bastante, y además a la hora de ajustarlos parecen demasiado blandos. Ojo, sigo diciendo que es en esta unidad, habría que ver si en otras pues a lo mejor está más duro el ajuste y se solucionaría todo el problema. Y como último dato, es una advertencia, no llevéis a nadie detrás. Esta moto es para uno, o sea, legalmente es para dos, pero el de atrás va a sufrir mucho, aparte de llevar una posición muy elevada. El mullido del asiento es inexistente, es muy duro, además la superficie es muy pequeña y vamos a sufrir de lo lindo. ¿Que nos salva de algún aprieto y nos puede transportar? Sí, pero puede ser de las motos más incómodas para ir detrás de todo el mercado. La verdad es que en parado suena un poquito, pues eso, normal, como cualquier 125, pero una vez que las tiras emite un ruido que parece que es una moto de carreras que quiere más y más,
y es un poco adictiva. Además, con estas motos, como siempre vamos casi a fondo, pues la adrenalina sube pese a que el cuenta vueltas no. Pues nada, se acaba esta prueba en este día tan frío de invierno. Hemos vuelto en febrero a tener un frío como debía haber tocado. Y nada, conclusiones de esta moto. Una moto divertida para dentro del segmento en el que está, que es un segmento bastante limitado. Tiene la potencia máxima, unas calidades que se ven a simple vista, una parte ciclo de lo mejor de la categoría, y además una respuesta del motor bastante ágil, bastante potente dentro de sus limitaciones. Además, la estética muy conseguida, es una moto radical, con una postura radical, pero que también puede ser cómoda para el día a día. Así que nada, un producto bastante bien terminado y por un precio que asciende desde los 5.399 que cuesta esta unidad que veis hasta los 5.800 que cuesta la edición réplica con el acabado propio de MotoGP. Así que nada, al grupo Piaggio agradecerle mucho la cesión de esta Aprilia RS 125 y a vosotros no olvidéis que nos podéis encontrar en YouTube, en el canal de Supermotor Online. Os podéis suscribir si no lo habéis hecho aún y podéis dar un like si os ha gustado el vídeo. También os podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y encontraréis la prueba escrita de esta moto y otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. Hasta pronto. Me llaman. ¿Sí? Es que qué horror subirse aquí, ¿eh? ¿Qué tiene que ser? Uf. ¿Me grabas el cuadro?